¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a evaluar la reciente ruptura de Bitcoin a la alza y proyectar qué podemos esperar de cara al futuro, cuál es el motivo por el cual se ha dado esta ruptura y si podemos detectar cuáles son los siguientes movimientos importantes que tendrá la acción del precio. Viendo últimamente lo que ha sucedido estos últimos días, el fin de semana, que ha habido de hecho bastante acción, podemos ver de que Bitcoin ha superado la barrera, la zona que habíamos marcado como el máximo más difícil de superar, que era la zona de los entre 39.500, esta zona de aquí, y los $40.000, esta zona de aquí. Podemos ver también de que la acción del precio sí le costó un poco poder atravesar esa zona que era la barrera más alta de la resistencia del semanal y del diario. Y justamente aquí podemos ver que generó cierta resiliencia. Vemos cierta zona en la cual el precio lateralizó y le costó poderlo atravesar un poquito antes. Lo que sí me sorprende es que esta zona de aquí en general no proporcionó ningún tipo de rechazo, no hubo ningún tipo de velas rojas tajantes a la baja, sino que simplemente hubo cierta compresión para el precio luego atravesar esta zona máxima de resistencia con relativa facilidad, como podemos ver. No le costó básicamente mucho, tremendas velas verdes y sin ningún problema, con un volumen acorde a lo que es una ruptura, una creciente en el volumen. Entonces amigos, en general lo que hemos hecho es romper al alza. Y bueno, a nivel de análisis técnico, en un gráfico de 4 horas, esto no afecta absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque en un gráfico de 4 horas, al haber estado en un inicio de tendencia alcista, a partir de esta zona de aquí, lo que se debía operar era rebotes a la media para operar al alza, rebotes a la media para operar al alza, y esta subida de aquí no afecta en absolutamente a nada la operativa que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque para nosotros operar necesitamos de que el precio tenga velas rojas, ya sea que retroceda aquí para long, ya sea que también retroceda aquí para long, o que a partir de aquí por fin se anime a caer para por fin nosotros operar en long a favor de la tendencia, ¿no? Es un gráfico de Bitcoin 4 horas. Entonces amigos, en general, como digo, a nivel de trading de futuros no vemos ningún tipo de inconveniente, todo ha sido acorde a lo esperado y no afecta en nada. Es verdad que lo mejor para nosotros hubiera sido que esto corrija lo más rápido aquí para incorporarnos en long, pero si el precio quiere ir a puras velas verdes, to the moon, rumbo a 42.000, a 43, a 44, sube, a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no ha apoyado en la media de 55 para nosotros tener un patrón correcto de entrada en long. Sin embargo, por más de que en un gráfico de 4 horas no haya habido patrón de long, podríamos habernos ido a temporalidades donde sí hubo este tipo de patrones para operar en futuros en long. Es decir, obviamente, mientras bajamos más temporalidades, hay que también subirle un poco al apalancamiento, subirle un poco a las X con las cuales vamos a operar. Por ejemplo, en gráfico de 1 hora vemos que tampoco hubo ningún tipo de patrón de entrada, porque el precio en este punto subió, lateralizó y ahora está subiendo. Y ahora está iniciando otra zona de lateral. Entonces no hay ningún tipo de patrón de entrada para entrar en long, que es a favor de la tendencia, más sí vemos distintas entradas en contra de la tendencia, pero viendo cómo está subiendo Bitcoin con semejante fuerza sin corregir, es obviamente como ir de kamikaze a intentar operar en contra de la tendencia. Aquí, por ejemplo, patrón de caída, no cayó, patrón de caída, no cayó, y así este tipo de movimientos son muy habituales y muy comunes en lo que es un bull run. No estoy diciendo que estemos en un bull run, pero esto me recuerda a la etapa en la que estuvimos en un bull run, donde el precio básicamente nunca corregía en Bitcoin y seguía sube sin parar, ¿ok? No digo que estamos en un bull run, pero sí digo de que se asemeja un poco a la estructura. Recuerden que el bull run, o mejor dicho, el máximo histórico nuevo de Bitcoin, es un año después de la fecha del halving. El halving de Bitcoin va a ser todavía abril de 2024 y desde entonces hay que trazar un año de trayectoria posterior al halving para intentar decir de que estamos ya en los máximos de un bull run. Acá ni siquiera se ha dado el halving todavía, por eso digo de que yo dudo mucho de que esto sea un bull run. Simplemente es un rally alcista, una subida, un FOMO previo al halving que está viendo en el mercado. Pero igual es peligroso de que no corrija, por eso es que digo que operar en contra de tendencia siempre es mucho más arriesgado. Entonces en gráfico de 1 hora la única entrada que hubo en long fue aquí.
en esta zona que apoyó en la media de 55 periodos a la alza, ¿ok? Entonces, si no tenemos entradas básicamente en gráfico de una hora, ¿qué podemos hacer? Irnos a la siguiente temporalidad, gráfico de 15 minutos. Y aquí sí podemos ver de que ciertamente ha habido bastantes entradas en long. Bueno, unas que otras, ¿no? Acá podemos ver que el precio, después de esta subida, lateralizó, generó un rango, tocó la media de 55 con un valle rojo desarrollado, como podemos ver en la parte de aquí abajo, valle rojo desarrollado. Entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos, sobre todo si operamos a futuros, adaptándonos a la temporalidad que nos está dando el patrón correcto de entrada. En este caso apoyo en la media, patrón de long. Nuevamente aquí apoyo en la media, patrón de long, apoyo en la media, patrón de long. Y vemos como hay 1, 2, 3 entradas en gráfico de 15 minutos acertadas. Y aquí nuevamente el precio también corrigió, apoyó en la media de 55, patrón de long, actualmente está corrigiendo, tocando la media de 55, patrón de long, stop loss siempre por debajo de la media exponencial de 55 periodos, debajo, ¿vale? Por si el precio cambia de estructura y decide romper. Entonces, en general vemos que en 15 minutos ha habido un trade, 2, 3, 4 trades acertados y estaríamos en un quinto, a ver si también es acertado. Lo peligroso de entrar tan tarde en una tendencia claramente alcista en 15 minutos es que ya hubo 4 trades que se te fueron de las manos y estás entrando en el cuarto, que no significa que no tengas que dejarlo de operar. Tú tienes que seguir operándolo hasta que rompa y cambie de estructura. Si casualmente donde inicias a operarlo es donde cambia de estructura, mala suerte, pero así es la estrategia. Tuviste que haberte anticipado antes para operar desde que hubo el primer cruce pronunciado de medias móviles y el primer apoya en la media exponencial de 55 periodos. Ahora, si tú no operas gráfico de 15 minutos, como personalmente es mi caso, que yo no opero gráfico ni de 5 ni de 15 minutos, suelo operar más yo gráfico de 1 hora o 4 horas, pues simplemente mala suerte porque no hubo ningún patrón de entrada para operar aquí, y en 1 hora tampoco hubo ningún patrón de entrada, y en 4 horas tampoco hubo ningún patrón de entrada en long. Es decir, el último patrón fue aquí, en este apoyo en la media, en este gráfico de 4 horas, luego de que nuestro rango que habíamos estado trabajando perdió la estructura de un rango, cuando en este punto Bitcoin apoyó en la media y siguió subiendo. Entonces aquí en el apoyo en la media era una entrada siguiente también para un pequeño long, pero vemos que este long se extendió y se fue pero a las nubes, ¿no? Entonces en general, amigos, actualmente del presente hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? Pues amigos, Bitcoin ha llegado a tocar los $42.000, es decir que ha subido desde los 38.000 hasta los 42. $4.000 ha subido Bitcoin sin ningún problema en cuestión de día y medio, 2 días máximo. Y simplemente les puedo decir de que deben esperar velas rojas si quieren incorporarse en long a favor de la tendencia. Si no hay velas rojas, yo no opero a favor de la tendencia, en este caso en long. Vamos a ver ahora el mapa de liquidaciones y a ver qué podemos encontrar si es que a lo mejor los market makers hicieron de la suya una vez más para barrer el mercado. Y no, ciertamente podemos ver de que la especulación que habíamos tenido en días anteriores, en el último análisis, que esta subida, esta velita de aquí, fue justamente algo que sí fue a barrer liquidez, está totalmente correcto. El problema es que luego, con liquidez vacía por la parte de arriba, el precio de todas maneras ha subido, lo cual me deja entender de que este es un movimiento orgánico, de que realmente hay muy poca oferta de bitcoins en el mercado, en los intercambios, y la gran mayoría de bitcoins están siendo holdeados post-halving. Quiere decir que mientras más nos estamos acercando al halving de bitcoin, hay mucha menos gente interesada en vender, y la gente está dispuesta a aguantar sus bitcoins sin venderlos un año, año y medio, porque saben que va a subir y que va a ser una inversión bastante rentable. Entonces, amigos, lo que estamos viendo, más que volumen de compra excesiva, no tanto es eso, sino que es ausencia de venta, ausencia de oferta. Es decir, no hay tantos bitcoins ofreciéndose a la venta que el precio no le queda de otra que seguir subiendo, inclusive aunque el volumen no sea un volumen descomunal como podemos ver. Este volumen de aquí no es para nada un volumen wow, increíble, excesivo, es un volumen normal, pero ante la ausencia de oferta, ante la ausencia de ventas de Bitcoin, no le queda de otra más a la acción del precio que subir, porque recuerden que la subida, las velas verdes, no significa de que hay una gran cantidad de dinero entrando y se divide entre la cantidad de bitcoins que hay y por eso se divide y al final vale eso. No, esto es el resumen de cuánta gente hay comprando y cuánta gente hay vendiendo, y podemos ver de que a pesar del poco volumen que hay, está subiendo mucho. Entonces quiere decir que la cantidad de gente vendiendo es muy poca. Hay muy poca gente vendiendo Bitcoin y con una cierta pumpeada pequeña que le den, sube a lo loco.
porque es que no hay oferta, se comen la oferta, no hay tantos bitcoins en el mercado dando circulación. Entonces amigos, eso es solamente una explicación de cómo funciona esto, de cómo se mueve el mercado, para que ustedes estén listos y preparados en su toma de decisiones, ¿no? Yendo a un gráfico un poco mayor, a un gráfico diario, podemos ver de que por desgracia no ha habido ni un solo patrón de entrada desde aproximadamente unos, diría que 43 días sin que haya ni un solo patrón de entrada en gráfico diario. Es decir, que el patrón de entrada está cuando el precio toque la media 55 luego de un lateral, algo tal que así, o decida tener su caída y luego de ahí se opera en long a favor de la tendencia. Sin embargo, vemos que en un gráfico diario el precio tuvo aquí su pumpeada, el primer impulso, y luego de eso no tuvo ni un rango y ni una corrección a la media, sino que el precio empezó un canal ascendente que entre comillas tiene mayor probabilidad de romper a la baja en la gran mayoría de casos. Sin embargo, en este caso vemos de que Bitcoin ha decidido romper a la alza este canal ascendente, algo que va en contra de lo más probable, pero en general sabemos que no siempre lo más probable es lo que se da en el mercado, y mucho menos en el mercado cripto, que sabemos que es un poquito más volátil o extremo sus movimientos, ¿no? Entonces amigos, vemos justamente cómo en resumen este canal ascendente que hemos estado respetando y trabajando varios días, semanas incluso, pues a final de cuentas en lugar de romper hacia abajo, terminó rompiendo hacia arriba. Es decir, un cambio de estructura no esperado, para ser sincero. Es decir, porque en esta zona nosotros teníamos la zona de soporte y también coincidentemente una zona de importante liquidez aquí que venir a tomar y barrer. Y el precio pues sin embargo ha decidido subir. Por lo cual significa de que a pesar de que hay liquidez, ni siquiera a los market makers les interesa hoy en día tumbar el precio de Bitcoin. Porque hay seguramente tanta compra y tan poca oferta que no es rentable ir ni siquiera a atacar la liquidez de abajo, y simplemente hay que dejar el precio que suba y suba, pues porque realmente no merece la pena perder esos bitcoins y perder esa proyección de subida para vender mucho más arriba que tumbarte la liquidez de la parte de abajo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, repito lo que ya dije. Hay muy poca oferta de Bitcoin y hay una normalita demanda, lo cual igual ante la escasez evidentemente sigue subiendo estas puras velas verdes, ¿no? Entonces amigos, simplemente les comparto esto. Ahora que hemos roto el canal ascendente, lo que se busca es una consolidación. Quiere decir que el precio no debería reingresar rápidamente al canal ascendente, sino que debería continuar su recorrido, apoyar en este punto y luego seguir subiendo. Debe consolidar la ruptura a la alza de este canal ascendente. Ahora, ¿qué se puede hacer en base del presente al futuro? Así como les dije en gráfico a 4 horas, no se puede hacer nada porque no hay retrocesos, y sin velas rojas yo no opero a favor de la tendencia, en este caso long. Por lo tanto, yo opero long aquí. No llegó, no opero. Sigue aquí la media exponencial subiendo, opero long aquí. Cuando caiga, no cae, no opero. Así de simple. Y compras en spot, yo ya voy con lo que tengo. No tengo apuro en que caiga para comprar más. Si cae más, bendición de Dios, a buena hora para acumular más pre-halving. Si no vuelve a caer Bitcoin y a partir de aquí despega hasta 80.000, 100.000, me voy con la tajada de la torta que tengo, que en mi caso es un 25% de liquidez. Y de hecho se los estaba comentando a mi comunidad privada hoy más temprano, de que de preferencia, si se tiene liquidez, hay que pues ir con lo que uno tiene. No hay que quebrantar la estrategia que uno tiene que ser firme, sólido y saber llevar a cabo la estrategia. Si no hay velas rojas, yo no compro en spot. Vamos yendo a un gráfico mayor todavía, gráfico semanal, y no cambia demasiado la perspectiva. Nada más que en el semanal podemos ir trazando la siguiente zona de resistencia. La zona de resistencia que estamos rompiendo es esta zona que había entre los 40.000 y 38.000 dólares. Vemos actualmente de que el precio en el gráfico semanal ha generado la vela verde en el primer día de la semana. Recuerden que falta 6 días para que esta vela verde cierre. No se confíen, que esta vela verde puede cerrar así, sin ningún problema. Una falsa ruptura de resistencia luego de que caiga. No se confíen, hay que esperar que la vela cierre. En el diario ya vimos de que no hay entrada, y en el semanal pues tampoco hay entrada. Entonces amigos, ¿qué importa si en el semanal sube a 36, a 39, a 42, a 47, a 48? No importa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque uno ya tiene que haber comprado aquí, donde en su momento se los había mencionado, en estas zonas de aquí, o aquí, mucho mejor todavía. Es decir, aquí en un semanal, como se supone que es un análisis técnico para proyectar compras en spot como inversión, aquí evidentemente no es lo mejor para nada comprar.
Las zonas de compra, en mi opinión, serían cuando el precio apoye en lo más cercano a la media de 55, que vendría a ser entre 33.000 a 30.000. En esa zona, de 33.000 para abajo, ¿no? Esas son las zonas idóneas para compras en spot. Aunque me amenacen y me amordacen para que yo compre aquí Bitcoin en 41, 42.000, 40.000, no lo haría. No lo haría porque uno tiene que ser fiel a la estrategia que usa y tiene que llevarla a cabo con disciplina. ¿Ok? Entonces, simplemente les digo eso. En un semanal, pues no ha pasado nada. Ha subido $3.000 y me da igual si sube a 48. Hasta que no aparezcan los velones rojos con un valle verde girado hacia abajo, formando valle rojo, y un ADX perdiendo fuerza en un semanal, que esto puede tomar todavía 2 meses, 1 mes y medio más que se dé este movimiento, pues simplemente me queda verlo de lejitos, disfrutando ahí cómo sube el precio. Y si llega en algún momento quizás a 70.000, 60.000, 80.000, probablemente sea tentador descargar el último 25% de compras de inversión en spot que tengo en el semanal. Probablemente ahí sí sea tentador en estas zonas de aquí. Ahí va buen camino, pero aún no llega a mis zonas tentadoras para descargar lo último que tenía, ¿no? Obviamente yo ya fui descargando en estas zonas, en los 30, 33, 36, ya fui descargando por tramos, ¿no? Por pequeños porcentajes. Bueno amigos, esa es en general mi perspectiva. Espero que esto haya servido para aclararle a alguien la idea. Semanal no se puede hacer nada, esperar velas rojas. Diario, lo mismo, no se puede hacer nada hasta esperar velas rojas. 4 horas, lo mismo, no se puede hacer nada. Entonces lo único que se puede hacer ahora básicamente en Bitcoin es operar en scalping. 15 minutos, 5 minutos, y por ahí que un intradía de 1 hora también da algunos patrones de entrada. Está dando entradas, así que ahí también se puede operar. Y antes de despedirme amigos, les recuerdo que pueden unirse a mi canal de Telegram, que lo tienen en la descripción de este video. Acá dice canal de Telegram, es totalmente gratuito, público, para que ustedes puedan acceder a través de este enlace y formar parte de mi comunidad por ahí en Telegram. Yo me despido, espero que esta información haya sido de gran valor para ustedes y nos vemos en un próximo análisis. Chao.